En este Visual Thinking, como podéis observar, voy a hablaros del gobierno provisional. Bien, lo primero que hay que saber sobre el gobierno provisional es que estaba presidido por el general Serrano y el general Prim estaba en el Ministerio de Guerra. Estaba formado por unionistas y progresistas y su fin era exclusivamente político y apenas social. Su principal objetivo era el de acabar con el doble poder que éste compartía con las juntas revolucionarias. La primera medida que tomó el gobierno provisional fue el de convocar las Cortes Constituyentes en 1869. Solamente podían votar los hombres, ya que había sufragio universal masculino, y al final la victoria fue de los progresistas. Tras esto, se creó la Constitución de 1869, en la que había cosas como la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria. Además existía una clara división de poderes, en las que las Cortes bicamerales tenían el poder legislativo y controlaban el gobierno. El judicial estaba en los tribunales, que se querían independientes, y el ejecutivo estaba en el gobierno, con sus ministros. Había una declaración de derechos individuales, naturales e inalienables, con gran detalle y amplitud, como la expresión, la reunión, la inviolabilidad del domicilio, los cultos, etc. Y existía, como he dicho anteriormente, sufragio universal masculino. Pero este gobierno provisional presentó una serie de problemas a los que se tuvo que enfrentar. El primero de ellos fueron las insurrecciones populares y republicanas. Todo ello estaba dentro del marco de la introducción en la España de la Primera Internacional, en 1872. Esto se produjo junto al alejamiento de los obreros de los partidos de la Revolución y además existían tensiones propias de un sistema capitalista. El segundo problema estuvo relacionado con la hacienda. Hubo problemas hacendísticos. Estos fueron la liberación económica para aumentar los recursos de Estado, la rebaja de los aranceles aduaneros en 1869 y el establecimiento de la peseta como moneda única. Debido a la ausencia de una reforma fiscal, a la fuga de capitales por la inestabilidad social, a los gastos de las guerras carlistas y de Cuba, pues había una deuda pública muy elevada. El tercer problema que tuvo este gobierno provisional fue que no tenía rey. Entonces tenía que buscar un rey. Había bastantes candidatos que estaban defendidos cada uno por unas tendencias políticas distintas, pero los unionistas de Prim elegían al que querían. Era fundamentalmente a Amadeo I, que fue el que finalmente quedó como rey. El último problema al que se enfrentó este gobierno provisional fue la Guerra de Cuba, que se inició en 1868. Esta guerra se daba en la minoría independentista y, a semejanza de lo que había ocurrido previamente en España, duraría 10 años. Los motivos de esta guerra estaban en los deseos autonomistas de parte de la isla, el apoyo de los Estados Unidos y la falta de respuesta por parte del gobierno provisional. Las consecuencias de esta guerra además fueron muy graves. Hubo bastantes muertes y pérdidas materiales, además de problemas en la hacienda, que se sumaron a los que ya he mencionado previamente. Y todo esto impidió el cumplimiento de dos promesas básicas que acabaron restando apoyo al nuevo régimen, que fueron las quintas y los consumos. Además, esto provocó el apoyo de la rica élite cubana a favor de los alfonsinos ante las tendencias abolicionistas del sexenio.